Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga más, Luis. Feliz una vez más de este reencuentro, como cada semana tenemos entre tú y yo y con los demás. Así es, bendecimos su vida, usted que nos escucha o que nos ve. Este es un episodio más de Hablemos por la Palabra Podcast, recordando que siempre que nosotros vayamos a hablar lo vamos a hacer por la palabra. Y qué bueno, Pedro, reencontrarnos y hacer de esto un deleite verdaderamente de compartir la palabra con la intención de edificarle a usted que nos escucha o que nos ve, con la intención de fortalecer su fe y nuestra fe, Así que también en el proceso somos nosotros también bastante edificados. Tú sabes que sí, Luis, porque sucede algo muy interesante. Y es que a medida que nosotros nos vamos adentrando en estos temas, obviamente somos confrontados, pero de ahí nacen inquietudes también que van llevando a ciertas discusiones, obviamente por la palabra, sigue siendo por la palabra, pero nosotros lo vamos llevando a otros niveles. Y que nos lleva a otros temas. Que nos lleva también, exacto, nos va pasando de un escalón a otro. Así y es. así, bueno, pues y el eso, beneficio es y eso es lo que hace tan edificante esto, el poder compartir la palabra. Pedro, nosotros, de hecho, hoy tenemos un tema de este episodio, el cual yo diría que casi a nadie le gusta experimentar. No, da miedo en ese momento, en esa circunstancia, pero es necesario que nosotros seamos edificados en esto. Y el tema de este episodio, que ya usted lo leyó ahí debajo, es cuando Dios hace silencio. Sí, pero hay mucha gente, Luis, antes de que empecemos a desglosar esta parte, hay mucha gente que le teme al silencio. A ese silencio. No al silencio, no. A ese silencio. Exacto. Porque cuando, tú lo has dicho, cuando Dios hace silencio, no fue que yo te dije una cosa y tú quedaste callado y no me respondiste. O como se dice hoy día, me dejaste en visto. Sí, en azul. En azul. Yo no me vi la marca azul, pero él no ha respondido. Eso es que tú hiciste silencio. Y tú dices, wow, entonces tú empiezas a cuestionar, ¿qué habrá pasado con Luis? ¿Por qué no me responde eso? Exacto. Pero cuando es Dios que hace ese silencio, es más difícil, Luis. O sea, y muchas más personas le temen a ese silencio. Porque al otro no, porque al otro eventualmente yo puedo resolverlo llamándote por teléfono. Y decir, busco otra vía de comunicación. Exacto. Mira, Luis, tú no has visto el WhatsApp que yo te puse, tal cosa. Exacto. Sí, David, ¿y cómo tú haces cuando es Dios que hace ese silencio? De eso vamos a hablar en este episodio. Tú sabes que desde niño, desde la escuela bíblica, a nosotros nos enseñan y nos preguntan ¿qué es la oración? Y esa respuesta inclusive que nosotros damos es que la oración es hablar con Dios. Sí. Es decir, que este hablar con Dios se refiere, si notamos, es a una especie de diálogo. Como una conversación. Una conversación con Dios. Pero se torna un poco incómodo, como decimos, cuando esa conversación es solo una parte quien habla y pasa de un diálogo a un monólogo. Obvio, porque cuando tú no tienes ese feedback. No, porque, por ejemplo, tú y yo estamos conversando ahora. Tú hablas, yo te respondo. Pero cuando tú decides hacer, o sea, tener esa conversación con Dios, ¿cómo tú recibes esa respuesta? Ahí es que entra lo difícil. Y si tomamos la palabra, correcto, nos vamos, por ejemplo, al Salmos 83:1. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Wow. Fíjate, este clamor, podríamos llevarlo, que de hecho le llamo el tema principal de este salmo, ¿verdad? Que es una plegaria pidiendo por la destrucción de los enemigos de Israel. Fíjate que esto no es un clamor o esto no es una petición así como esa que tú pides así, que si
como melaganariamente. No. Esto es en un momento de desesperación, en un momento de que, wow, pero Señor, no haga silencio. O sea, yo necesito en este momento verte actuar, verte accionar en pos de eso que estoy pidiendo. Tú sabes que, Luis, perdona que te interrumpa, yo te pregunté sobre eso porque me llamó mucho la atención el título que tiene el Salmos 83. Dice, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Pero entonces, si lo traemos aquí, sería una plegaria que pudiéramos hacer porque estamos viendo cómo los enemigos nuestros están rugiendo como león, están haciendo bulla, están haciendo más bulla. Y yo lo que estoy esperando es que el Señor me hable. La respuesta de Dios, o sea, que Él me hable. Y Dios está en silencio. Exacto, porque como tú dijiste, cuando estábamos haciendo esa oración, yo tengo una conversación con Él, pero yo le hablo, pero yo tengo que esperar la respuesta de Él. La respuesta, correcto. Entonces, si me hace silencio, o sea, mientras Él me hace silencio, yo tengo los enemigos haciéndome ruido. Correcto. Entonces yo digo, ahí viene... Esa plegaria va con más fervor. Porque, espérate. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Ahí entra esta plegaria. Exactamente. Y es ahí el punto, porque la Biblia, Pedro, de hecho, cabe destacar que en el episodio anterior estábamos hablando del Salmo 73, escrito por Asaf, y describíamos más o menos quién era Asaf. Y el 83, Asaf escribe desde el 73 al 83, y estamos ahora en este episodio en el Salmo 83:1. O sea, nuevamente vemos a Asaf pidiendo y clamando a Dios, y en un momento de desesperación por ese silencio que tal vez él entendía que Dios había hecho ante esa plegaria que él estaba haciendo. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que la Biblia registra varios momentos en los que Dios guardó silencio. Y de hecho, uno de lo de mayor connotación es ese tiempo que separa lo que es el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Okay. De hecho, eso se define como el túnel del silencio. Ahí se registra que hubo unos 400 años donde no se levantó profeta en Israel que dijese, así dice Jehová. Oh, Dios. Es decir, no se escuchó palabra de Dios durante un periodo de 400 años. A ver, tú me dices de esto y yo, tomando en consideración lo que acabas de decir, yo me pregunto, si por 400 años fue ese silencio de Dios, que por 40 años estuvo también el pueblo en el desierto, exacto, y por 40 días fue llevado Jesús al desierto, por 4 días estuvo Lázaro muerto. Yo me pregunto, ¿cuánto sería ese tiempo que nosotros, o sea, aquí, porque estamos tomando ejemplos correcto. De la Biblia y de hace tiempo. ¿Y cuánto sería ese tiempo que nosotros tenemos que esperar por ese silencio? Por ese silencio, porque de hecho, con eso que tú acabas de decir aquí, de los 400 años, los 40 días, los 40, toda esa parte identifica y cae en la representación, lo que representa el número 4 en la Biblia, que representa tiempo de prueba. Tiempo de prueba o tiempo de preparación. Como tú bien dices, esos 400 años en los que Jehová guardó silencio, desde Malaquía hasta Mateo, primer evangelio, no hubo quien se levantara y hablara en nombre de Dios. Okay. Pero fíjate con qué respuesta, luego de esos 400 años, llega de parte de Dios. ¿Con quién? Con Jesús el Mesías, hecho hombre en la tierra. Entonces, como tú bien dices, de que también el pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto, Jesús 40 días en el desierto, donde allí fue probado. Es decir, que hay un momento en el que nosotros, el mayor momento en el que nuestra fe es probada, es cuando Dios hace silencio. O sea, que tú me estás diciendo que sería como 4 días aproximadamente. No. Que yo tengo que no, yo te pregunto. Yo te pregunto porque, no, definitivamente que uno piensa y uno quisiera que por lo menos durara... Que fuera corto. De 0 a 4 días. Claro. Vamos a tomar como referencia ese número 4. Pero te voy a recordar algo ahora. No. Yo sé por dónde tú vas. Yo sé que el tiempo de Dios es otro. No es el que yo quiero. Correcto, yo te voy a decir otra. ¿La quieres? Claro, dale.
que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero sí, o sea, si lo llevo al plano humano, Sí. en la mayoría de los casos, nosotros como seres terrenales, Que estamos sujetos a un tiempo. exactamente, desearíamos que por lo menos sea de 0 a 4 días que el Señor tarde en darnos esas respuestas. Lo que pasa es que obviamente no necesariamente vamos a estar preparados para escuchar Correcto. esa respuesta, Así porque es. no estamos listos. Bueno, fíjate que el número que estábamos hablando representa un tiempo de prueba, que las pruebas no son más que preparación en nuestra vida espiritual. O sea, en lo que somos probados es porque somos preparados y capacitados para recibir aquello que se nos va a entregar. Y para todo lo que nosotros le pedimos a Dios. Yo creo que en un momento di un número en porcentaje, así de cosas, que yo decía, es que yo creo que para más del 80 o 70, 85% de lo que nosotros le pedimos a Dios, no estamos preparados para recibirlo cuando lo pedimos. Porque una cosa es lo que yo pueda querer que Dios me entregue, pero otra cosa es, ¿estoy yo preparado para recibir eso que yo le pido que Dios me entregue? No, y mira, tú sabes, ahora hablando tú de eso, yo me pongo a pensar, o sea, cuando tú y yo podemos estar conversando, o sea, o tú conversas con alguien y tú haces un silencio así como diríamos en el argot popular, una pausa dramática. Exacto. A veces nos cuestionamos y decimos, ¿qué mensaje tú te llevas de una vez? Yo puedo estar pensando, o sea, ¿le está interesando a Luis lo que yo estoy diciendo? O sea, ¿me está haciendo caso? ¿O no me está poniendo ¿O atención? no me está prestando atención? O sea, ¿qué? No le interesa. No, exacto. Para Luis no tiene ningún interés porque está haciendo silencio. Exacto. Entonces, yo pudiera llevar eso, cuando tú hablabas de la oración, de que muchas veces yo estoy orando con el Señor y entonces digo, bueno, si hace silencio, ¿será que no le está interesando lo que yo tengo que decir? ¿O será que mi oración no fue escuchada? Exactamente. Por eso yo te digo que en ese silencio de Dios es cuando más probada es nuestra fe. Porque fíjate que algo que declara el salmista y dice, pacientemente esperé a Jehová. Ese paciente determina que el salmista le fue necesario desarrollar esa paciencia a través de ¿qué? De la espera. Y esa espera se traduce como ¿qué? Como ese silencio que Dios hizo en responder en el momento que él presenta la petición. Tú sabes que tú has dado una palabra muy clave, que es paciencia. Exacto. Y es algo que escasea mucho. Carecemos muchas veces. Está muy escasa eso, la paciencia. A veces tú le dices, ve, cómprate un paquetico de paciencia. Y es difícil encontrarla. En ninguna parte la encuentras. Por parte tú la encuentras. Exacto. Y no hay forma, porque sobre todo hoy día que llevamos una vida mucho más agitada, pues es más difícil ponerme a esperar el tiempo de Dios, la respuesta de Dios, en función de lo que yo estoy solicitando. Correcto. Y cuando llega ese silencio, Pedro, tendemos a hacer varias cosas. Una de ellas es que comenzamos como a analizarnos y revisarnos y a ver si estamos o en qué le hemos fallado a Dios. Si hemos actuado de manera incorrecta porque entendemos que Dios no escucha nuestra oración. O sea, hacemos una revisión nuestra y decimos, pero ¿en qué yo he actuado de manera incorrecta? Evaluamos. Esa es una de las cosas que hacemos en ese momento. Pero también cuestionamos. Y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Acaso Dios me abandonó? ¿Acaso Dios no escucha mi súplica? Comenzamos a cuestionar a Dios el porqué del silencio, pero más aún es donde el enemigo también actúa para sembrar su cizaña y para sembrar esa duda, ese miedo y esa inseguridad que nos lleva a nosotros a pensar que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó de nosotros. Mira, yo creo ahora que tú mencionas todo eso y hablas de, primero, que tenemos que tener paciencia y sobre todo que el enemigo siembra la duda en nosotros. Correcto. Y es cuando tú abres ciertas brechas que no deberías abrir. ¿Por qué? Porque te van a alejar del Señor. Porque tú tuviste una conversación. Ya planteaste una petición delante de Dios. Pero entonces, cuando tú empiezas, como tú mencionabas, de empezar a cuestionar, correcto. Ven acá, y fue que yo oré correctamente,
yo estoy pidiendo más o menos, o qué pasó, por qué yo no tengo una respuesta. Entonces, ojo, también hay aquella persona que empieza a buscar respuesta por otros lados. Porque de hecho cometemos el error de comenzar a accionar por nuestros propios medios. Sí, porque es como dice nuestro pastor, que empieza a cuestionar y a buscar respuesta por donde medio no la hay. No, empiezan, vamos a buscar un adivino, a leer la carta y una serie de cosas más. Correcto. Que no es ahí donde están las respuestas. Correcto. Entonces, eso te va sacando a ti de donde... No, verdaderamente va a provocar entonces que el silencio de Dios se traduzca no como un silencio, sino como una respuesta nula. Exactamente. Es decir, ahí es donde está el punto, Pedro, que te decía hace un momento. Ahí lo que va a evidenciar es que verdaderamente no estábamos preparados para recibir eso que le hemos pedido a Dios. Uh-huh. Porque notemos aquí algo. Nunca Dios nos va a entregar algo a nosotros que lo único que provoque esto sea separarnos de Él. Es decir, distanciarnos de su presencia, uh-huh, de esa relación. Porque fíjate que el silencio se traduce, porque eso que el salmista declara, que decía hace un momento, de que pacientemente espere, ciertamente llegar el salmista a expresar estas palabras, tuvo que madurar, tuvo que haber una madurez en él. Porque nosotros muchas veces presentamos una petición a Dios, queremos una respuesta inmediata y comenzamos a buscar señales que creamos nosotros mismos para querer interpretar de que Dios nos está respondiendo y aprobando nuestras acciones que son por nuestra propia voluntad. Tú sabes que tú hablando, yo me fui a algo tan simple y tan llano, Luis, que mucha gente me va a poder entender. Y yo me fui a una simple planta. Sobre todo la mujer en nuestras casas busca la manera de sembrar una plantita. Busca un tarrito y siembra. Entonces, hay que echarle agua para que vaya creciendo, para que vaya madurando, para que florezca, para eso. Entonces, si nosotros somos capaces de entender que esa planta necesita ese tiempo, ¿por qué? O sea, podríamos decir que esperar sin desesperar es una virtud de la cual poco tienen, pero tenemos que cultivarla. Es lo mismo que pasa con esa plantita, porque tenemos que esperar a que florezca. A que crezca. Entonces, ¿por qué no vamos a desesperar? Correcto. Por la espera de la respuesta de Dios. Ya yo presenté eso delante de Dios. Ya, ese es mi deber, venir a su presencia y presentarlo. Ahora vamos a esperar que Él trabaje y obre en eso. Exactamente. No queramos nosotros llevarle o tumbarle el pulso a Dios. No, o sea, no hay que desesperar. Correcto. Fíjate que, de hecho, algo que es todavía más fuerte que el Salmo 83.1 es el Salmos 35.22, que dice, tú lo has visto, Señor, no calles, Señor, no estés lejos de mí. Porque cuando llega ese silencio de Dios a nuestras vidas, entendemos que Dios está lejos o que nosotros nos hemos distanciado de Dios. Pero fíjate que aquí hay un momento, tú lo has visto, el salmista reconoce, o sea, tú estás viendo lo que está pasando, no calles. Vuelvo y repito, son momentos en los que nosotros muchas veces podemos desesperar. No, yo estoy seguro que tú, porque yo sí lo he escuchado, gente cercana a mí que dice, no, es que yo entiendo, para mí Dios me abandonó. Eso es lo que, oye, sí, eso es lo que el enemigo pone. Sí. Me abandonó, y tú dices, pero ¿y por qué? Porque yo estoy orando y yo no tengo respuesta. Correcto. O sea, eso es lo que, claro, pensamos que no abandonó y ahí viene como ese desconecte. Y esa confusión. Claro que sí. Fíjate que como ya a medida que esto se aloja en mis pensamientos de que Dios me abandonó porque yo todavía no recibo la respuesta de esa oración, de esa plegaria, entonces, ¿qué yo voy a comenzar a hacer? Bueno, yo entiendo que como me abandonó, pues yo no necesito esperar respuesta de Dios. Sí, pero te empezaba a decir eso, de ese desconecte, de ese abandono, esa sensación de abandono. Correcto. Entonces ahí es que entra, yo comentaba con alguien recientemente del hecho de ir a la palabra.
Exacto. Porque no es solamente leerla, es escudriñarla. Ahí entonces tú vas a obtener respuestas. Correcto. Porque, por ejemplo, el Salmos 46:10, cuando Ajá. tú sientes ese abandono, Ajá. ¿qué dice el Salmos 46:10? Te dice, estás quietos, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Correcto. O sea, en medio de tu tormenta, ¿qué es lo que te está diciendo? Estad quieto. Estad quieto. Porque Él va a tener, o sea, debe manifestarse en ti una confianza de que eso va a ser, o sea, Exactamente. Él lo va a hacer. Esa confianza me va a llevar a mí a que cuando yo presento la petición delante de Dios, ya yo sé en mano de quién la puse. Ya yo sé que a quien yo se la presenté tiene el control, el poder y la autoridad para hacerlo por aquello que le he pedido. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Creer que él lo hará y esperar a que sea hecho. Porque el problema, Pedro, es que muchas veces nosotros queremos orar, pero que nuestra oración sea como viene escuchando por ahí, tipo microondas. Que Tú lo pones en 2 la minutos. presenté y antes de levantarme, de estar de rodillas, antes de levantarme, ya tener la respuesta. Y así no funciona, porque hay un proceso que es el que desarrolla nuestra fe. O sea, ese proceso es el que hace crecer nuestra fe. Ese tiempo de que cuando yo presento la petición, de que yo espero, yo confío en Dios, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé, porque no me corresponde a mí saber cuándo, pero sé que lo puse en la mano de Él. Entonces, ahora corresponde yo esperar. ¿Y esperar en qué? Porque lo único que me va a permitir a mí poder esperar es la fe. Es la convicción, estar convencido de que Dios lo va a hacer. Si yo no creo que Dios lo va a hacer, de hecho, no debo ni presentarlo, porque no voy a esperar a que Dios lo haga. No. A veces nosotros cometemos el error y oramos como para que Dios no nos acuse. Y explico esto. Okay. ¿Por qué? Sí, porque vengo, oro, lo presento delante de Dios, pero voy como quiera hago lo que yo quería hacer desde el principio. Y lo ejecuto en el tiempo que yo quería hacerlo. Porque no sé si me explico. Bueno, quizá porque tú estás dependiendo de hombre, o sea, de lo natural y no de Dios. Pero voy y oro como por simple requisito. No es que yo voy a orar para esperar respuesta. No, yo oré porque, ok, ese es mi deber. Te lo presenté y ¡pop! Voy a accionar. Es como entonces, como una pantalla. Te dice, ok, vamos a poner esto ahí. Mira, tú oraste. Sí, lloré por eso. Lloré. Pero, ¿esperaste respuesta? No. No, porque ya tú querías, Ya terminaste, te paraste de ahí y tú fuiste a buscar la respuesta. Es como, te voy a hacer, mira dónde me lleva esto. Recuerdo que en un momento, una amiga en común me llamó y me llevó a un lugar, a un dealer, donde ella quería comprar un carro. Okay. Y cuando me llama, que me solicita, fue para que yo vea las opciones que tenía el dealer en ese momento. Y ella estaba un poco indecisa en qué vehículo comprar. Cuando vamos al dealer, ella me presenta el carro que a ella más o menos le llamaba la atención, el vehículo que más o menos le llamaba la atención. Y yo le digo, observo, porque me llamaste para que te colaborara. Claro. Yo en el conocimiento, entendiendo ya que tengo más conocimiento de vehículos que ella, pues solicitó ese apoyo. Y cuando yo veo y yo digo, pero ¿tú viste aquel rojo? ¿Qué precio tiene ese? Le pregunto al vendedor que no asiste en ese momento. Y estaba, creo que unos 30 o 40 mil pesos por debajo del que ya ella había visto. Okay. Pero este tenía mucho mejor condición. No recuerdo si el año era marca diferente, pero era una buena marca conocida en el mercado. Y el carro tenía mejor condición. Yo dije, mira, porque este carro tiene esto, le di las cualidades de este vehículo. Además, el mercado es un poquito más pesado, la reventa, cuando tú lo vayas a vender, lo compras y cosas. Y cuando terminamos, ella me dice, sí, pero lo que pasa es que ya yo avancé 80 mil pesos por este. Ok. Entonces, ahí yo digo, ¿para qué me solicitaste? Eso te iba a preguntar. Si ya tú estabas decidida a cuál vehículo comprar, no me haga perder el tiempo. Entonces, muchas veces hacemos nosotros así. Actuamos delante de Dios, se lo presentamos a Dios, pero al final de la jornada hacemos nuestra voluntad porque no estamos dispuestos a someternos a la espera de que Dios responda.
Mira, efectivamente, tal como dices, que no estamos en esa disposición de esperar, sino vamos a la palabra. Sí. En Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar ¿Y cómo? ¿Y cómo? calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Exacto. O sea, porque hay que tener en cuenta algo, que no solamente que Dios hace silencio, sino que Él nos ordena que también nosotros hagamos silencio. mientras esperamos en Él, o sea, de Él una respuesta. ¿Por qué? Muy fácil. Tú acabas de decir que tú le haces un pedido en oración y luego y al instante tú estás Acciono como yo. accionando, pero ese accionar se traduce en hablar, porque estás hablando con una acción. Sí, exacto. Pero, no deja, o sea, eso es hablar. Y entonces él nos está diciendo, mira, haz silencio, hagamos silencio ambos. Y vas a esperar una respuesta, la vas a obtener. Pero dice, bueno es esperar calladamente, dice el Señor. Pedro, y hay una clave en ese silencio que nos lleva a esa espera en Dios. Y tú sabes que esa clave es la siguiente. Cuando nosotros estamos afanados por cualquier situación o circunstancias en nuestras vidas, cuando tomamos esa pausa, como que nos detenemos. No sé, creo que te ha pasado. Claro. Cuando hacemos eso, como que vemos un panorama diferente y más amplio de la situación o de la circunstancia por la cual estamos atravesando. Y como que todas nuestras ideas son ordenadas y se aclara el panorama. Y tú dices, pero ¿y por qué yo afanarme? Lo que yo debo de hacer es tal o cual cosa. Porque tú estabas haciendo más ruido de la cuenta. Exactamente. Tú estabas haciendo más ruido, no permitías escuchar. Correcto. Ni escuchar tus propias... tus propios pensamientos, tú no lo estabas escuchando. Exacto. Porque hay algo que tenemos que tomar en cuenta aquí, Luis, y es que conocemos que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. O sea, pero no haciendo la voluntad nuestra. Exacto. Es la de Él. Correcto. Que es agradable y perfecta. La de nosotros no. Correcto. O sea, nosotros si esperamos calladamente, ¿ok? Esa es una de las claves principales. Vamos a esperar, o sea, la manifestación de su voluntad, no de la nuestra. No, correcto. Correcto. Fíjate que nosotros, de hecho, en nuestro caminar cristiano, en algún momento, desde el principio, y me voy más lejos, desde antes de nosotros entregarle nuestra vida al Señor, hemos recibido palabra de parte de Dios a nuestras vidas de cosas que Dios va a hacer con nosotros. Muchas de ellas ya nosotros las hemos visto manifestarse en nuestras vidas, pero hay otras que aún no se han manifestado. Entonces, y son promesas que están ahí. Y Dios no se olvidó de ella, porque cabe aquí aclarar y destacar que Dios no ha olvidado ningún detalle acerca de nuestra vida y de mucho menos de nuestra circunstancia por la cual nosotros atravesamos. Y lo interesante de esto, hago este preámbulo porque es lo que dice Habacuc 2:3. Exactamente. Que nosotros muchas veces entendemos. Es la desesperación, Luis. Exacto. Es la desesperación. Y dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Es decir, que mientras más yo espero, más cerca estoy de ver la manifestación. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Así es. ¿Por qué no va a tardar? Porque yo lo puedo ver en el tiempo natural que ha tardado, más Dios, quien obra en el tiempo perfecto, lo va a hacer y va a obrar cuando yo esté preparado para recibirlo. Tú sabes que tú decías ahorita de cuando Él hace silencio y lo que demanda de nosotros, ahí entra la demanda de la fe, de esa espera. Exacto. Pero también hay otras cosas que es depender de Él. En medio de ese silencio. En medio de ese silencio, o sea, es cuando más nosotros tenemos que depender de Él. Correcto. O sea, nosotros tenemos que mantener una fidelidad. Serle fiel. Sí. Porque si tú dices, no, pero como el ejemplo que yo te decía, si yo me voy a consultar por otro lado, yo estoy dejando de ser fiel. ¿Tú sabes a qué me lleva esto, Pedro?
pareciera algo muy jocoso, pero en los cumpleaños de los niños, hasta que el bizcocho no se parte, la amenaza es el que no se sienta o se está tranquilo no tiene bizcocho. Sí. Entonces, llevémonos esto a lo espiritual. Nosotros presentamos nuestra oración, nuestro clamor delante de Dios y estamos aquí sentados comiéndonos las uñas esperando a que esa respuesta llegue porque queremos desde que se nos ha entregado arrancar. Así mismo. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. No. Dios quiere llevarnos a nosotros a una madurez de que entendamos que lo que a Él le pedimos, Él lo dará en el tiempo perfecto, pero que nosotros en el transcurrir de esa petición dependemos de Él y tenemos que seguir dependiendo de Dios. Así es. En todo momento. Y también, o sea, nos va a demandar confianza. O sea, lo que más se demanda en ese tiempo de espera. Porque tú esperas por alguien que tú no confías en que llegue. Está difícil. Imaginémonos esto. Una persona que ya te ha dejado esperando en 2 o 3 reuniones y te diga, sí, mañana a las 3 nos vamos a reunir. Ya tu confianza en esa persona se perdió. No, tú dices, cuando yo te vea, yo sé que... Yo voy a estar aquí. Si llegaste... Cuando tú pases por la puerta, yo te voy. ¿Me entiendes? Entonces, cuando esa confianza es depositada en Dios, nosotros vamos a esperar sin importar lo que estemos viendo. Porque vamos a estar convencidos. Y de hecho, sin importar el rumor que estemos escuchando. Porque fíjate que cuando Dios hace silencio, es cuando más ruido del mundo tendemos a escuchar. Sí. Y ahí es un problema. Definitivamente que sí. Yo creo que hay algo que cuando estaba leyendo esto se me quedó, y es que precisamente, creo que lo dije ahorita, a veces en ese silencio, esperando, o sea, en el silencio, dejamos de... el ruido que hay a nuestro alrededor no nos permite hacer eso, esperar. Pero también hay uno de los temores es que ese silencio a veces hace más ruido que todo, porque tú estás a la espera. Correcto. Y esa espera, como decíamos anteriormente, desespera. Exacto. Lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que obviamente lo decimos porque hemos ya pasado y hemos vivido unas situaciones, y quizás bajo esa experiencia, por lo menos yo hablo de ella, y es que esperar tiene su recompensa. Correcto. Ese silencio de Dios, cuando Él te dé la respuesta, tiene su recompensa. Nos daremos cuenta que valió la pena la espera. Porque es que es una agradable voluntad la que tiene, y perfecta. Y perfecta, sobre todo. Que ahí no hay nada que perder cuando tú recibes su respuesta. Correcto. Y de hecho, Pedro, me atrevo a decir que lo que he aprendido en este tiempo de caminar con Dios es que en el silencio de Dios hay más respuesta que en el ruido del mundo. Definitivamente. Porque cuando nosotros entramos en esa quietud de esperar a Dios, de esperar su respuesta, de esperar que Él aclare nuestros pensamientos y dirija nuestras ideas, nos damos cuenta de cómo, como se decía ahorita, de cómo vemos, cómo el panorama es aclarado y se nos es revelado a nosotros, todo en absoluto con detalle lo que tenemos que hacer. Por eso yo decía que Dios no ignora ni un solo detalle de lo que nosotros podamos estar viviendo. Fíjate que en todo momento cuando nos vamos a la Biblia, cuando Dios ordenó a que se haga tal o cual cosa, como le ordenó a Moisés el tabernáculo mientras estaban en el desierto, como le ordenó a Noé el arca, fíjate que se lo dio con todas las medidas y especificaciones, sin ignorar un solo detalle. Claro. Entonces, así es Dios con nuestras vidas. Aún en ese silencio, Dios está al pendiente de nuestro más mínimo movimiento. Y algo antes de, ya que vamos a finalizar, podría llamarse un consejo, ¿no? Sí. Que
mientras estemos en ese silencio, o sea, esperando, y ese silencio que nos hace Dios, nos queda adorar, alabarle. Y eso va a ser la espera menos... es que de ahí que sale la mejor adoración. En ese tiempo de silencio, adore, alabe. Y usted va a ver cómo la espera no se le hace tan larga. Y es ahí donde sale nuestra mejor adoración. Definitivamente. Fíjate ya, finalizando este episodio, lo que dice Sofonías 3:17. Y es algo que nosotros tenemos que tener presente en esos momentos de silencio ante esas peticiones que presentamos delante de Dios. Y es lo siguiente: el Señor tu Dios está en medio de ti. Aleluya. Guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría en su amor. Guardará silencio y se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Ahí está. Fíjate que, ¿qué es lo que quiero decir? Que aun cuando nosotros entendemos que Dios ha hecho silencio, Él está en medio nuestro como guerrero. Así es. Nos guarda, nos defiende, nos libra. Aunque aún no hemos visto esa respuesta tan literal como la queremos muchas veces, porque queremos la instrucción así al dedillo. La queremos con punto y coma. Exactamente. Y Dios continúa obrando en nuestras vidas. Y es ahí la ventaja de hacer silencio, y es para poder discernir lo que Dios está haciendo y lo que Dios está obrando en nuestra vida, lo que está armando, orquestando en nuestra vida, para guardarnos de aquello que nosotros le hemos presentado en peticiones delante de Él. O sea, ¿qué concluye ya esto diciendo, Pedro? Que en medio de ese silencio tenemos que estar prestos para mantenernos nosotros también en silencio, esperando a Dios. Esperando esa respuesta, claro que sí. Así es. No desesperemos, sino que aprendamos a, en medio del silencio, esperar confiadamente. Cultive su paciencia. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí este episodio. Recuerde compartirlo, darle me gusta, comentar y hacer que esto llegue a muchas más personas. Bye bye, hasta la próxima. Bendiciones.